Perdón, bájale el volumen de tu micrófono. Sí se ve, puedes iniciar. Bueno, hola compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la toxoplasmosis y la toxocariasis ocular también. Eh, Primero vamos a hablar acerca de la toxoplasmosis. Como introducción, se dice que es causada por un parásito conocido como Toxoplasma gondii, afecta a un tercio de la población mundial y es la principal causa de uveitis posterior en todo el mundo. Este puede dar lugar a complicaciones visuales bastante graves como una cicatrización retinocoroidea, opacidades vítreas, cataratas, glaucoma, neovascularización coroideas y en casos muy extremos hasta desprendimientos de retina. Hablando un poco sobre la epidemiología, como conocemos, el Toxoplasma gondii es un parásito ubicuo presente en todos los continentes, siendo mayor tasas de infección en áreas húmedas tropicales y zonas con gran población de gatos domésticos. Uno de los mayores ejemplos, pues la mayoría de nosotros vivimos en ese tipo de países. Se dice que en un 20% Estados Unidos va a tener anticuerpos de gondii y Francia y Sudamérica en un 80%. Se dice que en las embarazadas las tasas de infección pesetarias van a ser del 10 al 25% en el primer trimestre y se van a ir incrementando hasta el tercer trimestre en un 60-80%. Me gustó esta imagen. Aquí este menciona que donde están las banderas, como podemos ver, no sé si se ve mi cursor, donde están las banderitas, esto va a enseñar la prevalencia de toxoplasmosis ocular según el país. El que reporta más prevalencia de toxoplasmosis, pues es Brasil, seguido por Colombia y México en un 2%. Y la gama de colores, así que el rojo por ejemplo, significa que hay estudios que reportan toxoplasmosis ocular que están asociados con uveitis. ¿Esto por qué? Porque son los únicos países que sí hacen informes y reportan, pero si nosotros nos pudiéramos hacer un estudio de cuánto hay de toxoplasmosis ocular, tanto pues aquí, como yo soy de Honduras y Guatemala, creo que también estaríamos bastante a la mano con varios de estos países, según la población. Ya hablando en sí del parásito, se dice que el Toxoplasma gondii es capaz de infectar prácticamente a cualquier animal homeotérmico y establecer una infección crónica de por vida. Su huésped definitivo es el gatito, el felino, y está en tres estadios, que es el taquizoito, que va a ser el responsable de una infección activa, el bradizoitus, que eso se va a encontrar en los quistes tisulares, y los esporozoitos, estos se van a encontrar en los oquistes. Entonces, ¿cuál es el ciclo, verdad? Se dice que el parásito se va a formar en el sistema, en el tracto gastrointestinal del gato y este puede contaminar a través de las heces en aguas, vegetales y alimentos, ¿verdad? Entonces, este oquiste puede permanecer en el suelo de 8 a 12 meses. El humano, ¿cómo llega al humano, verdad? Es cuando este consume las carnes de estos animales que tienen estos quistes tisulares, los alimentos contaminados que son o los vegetales, perdón, o agua contaminada, que generalmente la mayor causa de cómo se van a infectar estas verduras o frutas es porque son irrigadas con agua contaminada que llevan estos oquistes. El humano lo consume y este va a llegar, se dice que cuando está embarazada puede ser la persona, la mujer, perdón, va a ser una transmisión transplacentaria. También en una menor cantidad se dice que se puede transmitir la toxoplasmosis según una transfusión sanguínea y trasplantes, pero esto es muy raro ya que antes de hacer un trasplante o una transfusión sanguínea, estos han pasado por un proceso de laboratorio y han sido estudiados y descartados que no tengan ninguna enfermedad. Bueno, los genotipos. Se dice que hay tres tipos de genotipos, que son uno, 2 y 3. Generalmente el uno y el 3 son los que más van a representar lo que son toxoplasmosis oculares. Como les menciono, el uno está asociado a infecciones oculares adquiridas postnatales y el 2, esto es más que todo afectaciones sistémicas, que son asociadas a infecciones congénitas o encefalitis. Ya hablando un poco más no sé si miran mi mouse o si lo miran, sí se ve. Bueno, aquí donde estoy señalando, este es un corte histológico, donde aquí está la membrana de Bruch y estos son los oquistes o los taquizoitos que se pueden ver en la retina.
¿Cómo se van a manifestar? Como una retinocoroiditis focal con inflamación granulomatosa necrosante en la retina. Y los parásitos se pueden ver como taquizoitos libres o quistes tisulares dentro del foco necrótico. Ya, en los pacientes inmunocomprometidos se va a ver diferente. Se dice que es por un FOSI de una inflamación retinocoroidal granulomatosa y necrosis coagulativa de la retina. Se puede haber cambios inflamatorios desde la coroides, iris y malla trabecular. Ya les mencioné esto anteriormente, pues cuáles son los factores de riesgo, pues cuando se infecta en vía transplacentaria, cuando la madre ha sido contaminada por el parásito, cuando consumimos alimentos contaminados, ya sea carnes o verduras, o ingerimos agua contaminada. Un poco de cómo vamos a prevenir esta infección. Se dice que estos oquistes van a ser resistentes tanto a temperaturas moderadamente altas o a la congelación. Se dice que para eliminarlos completamente de los alimentos, por lo menos en las carnes, se debe de tener una mayor cocción de 55 grados Celsius y en el agua vamos a tener que hervirla durante 10 minutos en baño María hasta que se resuelvan todos los oquistes aproximadamente. Ya hablando un poco en sí de cuáles van a ser las características clínicas del toxoplasmosis sistémicas, se dice que hay dos formas, como les mencioné, congénita y adquirida. Las personas inmunocompetentes con toxoplasmosis adquirida postnatal generalmente son asintomáticas y las personas que tienen una infección congénita son más que todo por una infección a través de la mamá durante el embarazo. Así rápidamente vamos a hablar un poco de estas manifestaciones. Se dice que en la toxoplasmosis congénitas, estas van a ocurrir durante las primeras etapas del embarazo y que pueden tener muchas anomalías, ya sea desde aborto o malformaciones congénitas. Aquí es muy importante mencionar la tetrada de Sabin, que se dice que el paciente va a tener, que se conoce como las 4C, ¿verdad? Dice, convulsiones de un 25 al 50%, corioretinitis hay un 90%, hidrocefalia o microcefalia también se dice, y calcificaciones intracraneales. Aquí, y obviamente, aparte de todas las demás que menciona, pero me estoy enfocando más que todo en la tetra de Sabin. Bueno, hablando un poco más de la toxoplasmosis adquirida, dice que pues es autolimitada y asintomática y en una minoría de pacientes dice que se puede presentar como una gripe. Puede aparecer una retinitis precoz en el 20% de los casos y aquí va a haber una disminución en la agudeza visual en estos pacientes. De, Cuando son pacientes inmunodeficientes, estos son susceptibles a sufrir un cuadro que puede ser mortal, ya que puede provocar algo que se llama una neurotoxoplasmosis, conocida como una encefalitis toxoplásmica. Y siempre, ya sabemos que este paciente tiene tu- toxoplasmosis, se solicita nuevamente porque tenemos que saber cuántos son cuál es la titularidad ahorita o qué tan altos están estos niveles, ¿verdad? De inmunoglobina A y M. VIH y tuberculosis, porque si hay una coinfección concomitante, las complicaciones van a ser mucho mayores y las anomalías visuales también. Bueno, ya hablando meramente de qué es la toxoplasmosis ocular, se dice que es una retinocoroiditis necrotizante satélite de cicatrices hiperpigmentadas antiguas y que se va a acompañar de inflamación tanto vítrea como anterior. Y va a estar caracterizado por episodios recurrentes de retinocoroiditis necrotizantes. Y se dice que estos episodios van a ser causados por una proliferación de organismos vivos que son los quistes tisulares o que hay una reacción inflamatoria por mecanismos autoinmunes, es decir, cuando el paciente generalmente tenga un sistema inmunitario, cuando hay una inmunodepresión en algunos casos. Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? O sea, los síntomas van a variar, depende de dónde se encuentre esta lesión. Se dice que si la lesión está periférica, pues el paciente va a presentar solamente miodesopsia. Si está en el polo posterior y se extiende al vitrio, va a haber disminución de la visión, visión borrosa y miodesopsias. En la mácula, pues hay una pérdida permanente de la visión de detalles y colores. También hay un compromiso del campo visual central. Se puede acompañar de dolor, enrojecimiento, fotofobia
y algunas afectaciones del segmento anterior, porque en algunos casos puede haber algo como uveitis anteriores. Bueno, las manifestaciones clínicas, siguiendo un poco, aquí es una imagen donde se dice que la lesión activa se va a presentar clínicamente como un exudado blanquecino o amarillento que afecta la retina interna, aquí como podemos ver, es esta, y que generalmente se va a originar en los bordes de cicatrices antiguas, como estas que podemos ver, que son lesiones hiperpigmentadas. Y cuando hay lesiones activas y turbidez vítrea, se le conoce como el signo de faro de niebla, porque eso se asemeja un poco, que se ve y no vamos a poder ver como que muchos detalles de la retina. Bueno, ya hablando, siguiendo, se dice que en los pacientes que están inmunodeprimidos no hay una cicatriz antigua, sino que hay múltiples lesiones. También puede haber una vasculitis con revestimiento vascular y hemorragias en respuestas de reacciones entre anticuerpos circulantes y antígenos locales de toxoplasma, y puede haber en algunos casos edema de papila. Bueno, aquí es un ejemplo, ¿verdad? Como podemos ver, esta habla sobre cuando hay lesiones primarias activas y hay lesiones retinocoroideas recurrentes. Por ejemplo, en esta imagen, no sé si me miran, bueno, en el círculo amarillo aquí se podemos ver, bueno, sí, en el círculo amarillo podemos ver que está la lesión activa y que también podemos, aquí donde están prácticamente las flechas amarillas, podemos ver un edema. Y todo esto en los puntos blancos es que no podemos ver detalles porque hay mucho vitritis. Y ya, esta es una lesión recurrente, como podemos ver aquí, está caracterizado por, como les mencioné, lesiones satélites, que es y esta es la lesión activa, que es blanca amarillentas. Acuérdense que vamos a ver que las lesiones o las cicatrices son lesiones prácticamente hiperpigmentadas o también pueden ser hipopigmentadas. Bueno, este igual, otro ejemplo de toxoplasmosis. Aquí podemos ver la lesión antigua, la cicatriz y la lesión activa. Y en pues, este pobre paciente pues tiene múltiples lesiones y tiene una lesión. En este lado podemos ver que está la cicatriz y en la mácula está la lesión activa. Y la toxoplasmosis ocular congénita, pues aquí vamos a ver una cicatriz en el centro de la mácula que tiene un centro atrófico y bordes hiperpigmentados. Y este se le va a conocer como, en los dos, y podemos ver, es bastante parecido. Este se conoce prácticamente como el signo de la rueda de carreta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues es meramente clínico porque vamos a ver una retinocoroiditis necrosante focal. Se dice que a todos estos pacientes tenemos que hacerle una anticuerpos serológicos de IgG y y obviamente cuando vamos a tener una lesión reciente, una infección reciente, es que tanto IgG como IgM van a tener títulos elevados. Pero estos pacientes pueden tener una vez ya saliendo del cuadro, dice que estos pacientes van a tener mucho tiempo y IgG con títulos altos durante muchos años. Cuando es congénita, pues igual, se pide IgG o IgM y van a estar con titulaciones altas y estos también pueden estar elevadas inclusive un año después del nacimiento. Cuando tenemos alguna duda, si no hay como un dato confirmatorio o falla y tenemos sospecha y estamos bastante seguros que puede ser un, una toxoplasmosis ocular, se puede pedir un PCR de humor acuoso, tanto de sangre, líquido cefalorraquídeo, tejidos y líquido amniótico, ¿verdad? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, como podemos ver, bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias y las no infecciosas, pues enfermedades en general como sarcoidosis y neoplásicas. Porque entonces cuando sospechamos, tenemos un bebé o un niño que tiene estas lesiones, es importante pedirles a todos ellos TORCH, citomegalovirus y sífilis para descartar cualquiera otra de estas patologías. Bueno, el tratamiento.
Pues se dice que el tratamiento debe basarse en diferentes factores, tanto la edad del paciente, el sistema inmunitario, la localización de la lesión y el tamaño, y si hay lesión activa o no. Dice que este tratamiento cuando hay lesión activa se puede dar entre 4 a 6 semanas y que vamos a hacer pues disminuir la inflamación ocular, inhibir la replicación del parásito y reducir la probabilidad de complicaciones, tanto daño retiniano y del nervio óptico. Este es un medicamento que no hay, pues yo no lo he visto en Honduras, por ejemplo, ni en México. Se dice que de primera línea vamos a utilizar la pirimetamina y la sulfadiazina o la pirimetamina y la sulfadoxina, que la presentación es de 250 a 500 miligramos y se va a dar una dosis de carga de 4 gramos al día los primeros 2 días y luego lo vamos a complementar 1 gramo al día cada 6 horas por 40 días. A estos pacientes, como tienen vitritis, tenemos que agregarles tantos corticosteroides, tanto tópico como tomado. Pero estos se van a iniciar a las 48 horas una vez iniciada el tratamiento y se van a dar de 40 a 60 miligramos diarios durante de 2 a 6 semanas. Esto lo vamos a ir viendo. Dosis respuesta. También hay que agregarles ácido fólico y es de 15 miligramos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque queremos contrarrestar los efectos adversos de la pirimetamina, que es la leucopenia y la trombocitopenia. Ya un poco hablando de la segunda línea, pues ese es el que usamos generalmente, es el trimetoprim sulfametaxol y junto con corticosteroides. Igual, la dosis o la vía de presentación es de 160 a 800 miligramos vía oral. Este se va a dar 3 veces al día. 3 veces a la semana, perdón. Generalmente se deja este cada 3 días durante 6 semanas, igual dosis respuestas. Y si el paciente es alérgico a las sulfas, pues se deja la clindamicina a 300 miligramos 4 veces al día en el adulto y en niños se hace un cálculo de 10 a 25 miligramos por kilo al día. Bueno, en algunos casos podemos dar profilaxis. Esto más que todo se da cuando pues, un paciente va a ser trasplantado o algo. Igual también se deja la trimethoprim sulfametaxona y es de 160 a 800. Aquí me comí un cero una vez al día por 3 semanas. Ya en las embarazadas vamos a hacer pues otro esquema. No se le puede dar el esquema normal antes de las 18 semanas. Se puede utilizar tanto cuando hay lesiones activas, la clindamicina y la dexametasona intravítrea, y también se puede complementar, ¿sí? Con espirazinamida, 1 gramo cada 8 horas durante el primer trimestre. Esta no es indicada para el segundo trimestre, pero ya una vez pasando las 18 semanas se puede dejar el esquema de pirimetamina y sulfadoxina durante 3 semanas. Bueno, estos cuadros es de este libro que se llama No coma cuenta ni carne cruda, toxoplasmosis ocular. Este habla como que un resumen de todo el tratamiento y cuáles son las dosificaciones según los pacientes si están inmunocompetentes, inmunodeprimidos, si están embarazados, si es para niños también. Igual aquí podemos ver los diferentes tipos de medicamento. Bueno, ya hablando un poco del pronóstico, pues es una enfermedad recidivante. Se dice que 2 tercios de estos pacientes van a sufrir, perdón, reactivaciones. Y el pronóstico va a depender en sí de la edad, del estado inmunitario del paciente, el tamaño y las localizaciones de las lesiones. Y como les mencioné, en un inicio puede haber muchas complicaciones oculares como opacidades vítreas persistentes, edemas maculares, membranas epirretinianas, cicatrizaciones retinocoroideas graves, neovascularización coroidea, atrofia óptica, inclusive desprendimientos de retina. Bueno, ya hablando aquí un poco ya cambiando a la toxocariasis, vamos a hablar que la toxocariasis es una infección causada por el nematodo tecani o Toxocara cani. La infección del Toxocara en el humano se denomina como larva migrans visceral y este va a afectar más que todo a los niños entre los 6 meses a los 4 años, pero hay casos que también pueden afectar a pacientes mayores de 60 años. Fue descrito por primera vez una infección en el humano por Tecani, fue en 1907,
por Leiper, dice. Y Wilder en 1950 describió la primera vez una afectación de toxocariasis ocular. Bueno, ya hablando un poco en sí del parásito, el parásito este se va a encontrar más que todo en cachorros entre menos de los 6 meses, hasta los 6 meses, perras gestantes o lactantes, y se dice que el gusano, el toxocara, va a medir, son gusanos literal cilíndricos y largos que miden entre 75 y 120 milímetros, y los machos van a ser más grandes que las hembras. En el ambiente dice que los huevos eliminados desarrollan un embrión de 2 a 6 semanas y estos se van a volver inefectivos. Y la principal vía de infección, pues sí, son los cachorros. Aquí ya hablando un poco de los perritos, lastimosamente sí son los perritos y son tan bonitos. Bueno, los cachorros, sí, cállate. Y los cachorros dice que estos se van a formar eh, en el intestino delgado y van a ser eliminados los huevos inmaduros en las heces de los perritos. Estos contaminan el suelo y estos pueden estar de 2 a 6 semanas. Luego por la tierra pueden ser contaminados por el humano. También dice que afectan, o sea, que unos huéspedes son las gallinas, los conejos y estos huevos estas larvas eclosionan y atraviesan el intestino y migran a los órganos, tanto a hígado, pulmones, cerebro y ojo. Una vez que migran al ojo, se van a manifestar como un granuloma retiniano y pueden ocasionar una endoftalmitis. Y así está, es un círculo vicioso. ¿Cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Pues generalmente es unilateral. La edad promedio es de 8 años de edad. Dice que sí genera una discapacidad visual, hay leucocoria y un estrabismo. Hay celularidad en cámara anterior en un 73% de los casos y celularidad vitrea en 100% de los casos. La vitritis va a ocasionar una disminución de la agudeza visual en un 53%. ¿Cómo vamos a clasificar la toxocariasis? Pues como les mencioné, cuando llega al ojo es un granuloma y depende de su localización. Puede ser periférico, en el polo posterior y puede ocasionar una endoftalmitis y también hay formas atípicas. Bueno, estos son granuloma periférico. Se dice que hay una masa que podemos ver. Mi puntero, aquí está. Una masa periférica de endoftalmitis. Dice que puede ocasionar una disminución de la agudeza visual y, como le digo, estrabismo. Es una masa blanca densa y generalmente se localiza en la periferia. Este puede ocasionar una tracción que da lugar a un pliegue y desprendimiento traccional que se extiende desde la masa hasta el polo posterior. Esto puede hasta arrastrar la mácula. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí está la masa, ¿verdad? Que les menciono y que hay un pliegue, que todos este es el pliegue que llega hasta el nervio óptico y y se ve una hiperpigmentación a todo este lado del EPR circundante y esto puede desplazar la mácula. Bueno, hablando ya del granuloma en polo posterior, es un granuloma intrarretiniano o subretiniano esférico, blanco o gris, que afecta el polo posterior. Aquí está la lesión. Y que está relacionado con turbidez vítrea, con signos de inflamación aguda. Dice que tiene una etapa cicatrizal y generalmente esta masa va a medir entre 500 a 3000 micras. No va a haber exudados, no hay hemorragias y puede haber bandas de tracción. Hay una hiperpigmentación del EPR, que es como podemos ver aquí, y arrugas en la membrana limitante interna. Bueno, ya una endoftalmitis, pues, ¿cómo lo vamos a diferenciar de una endoftalmitis por trauma? Dice que estos pacientes pues no tienen ningún antecedente de trauma, cirugías, infecciones bacterianas o fúngicas, pero que sí, estos niños juegan en areneros donde hay dueños o hay perros callejeros y hacen sus necesidades en las cajas de arena. Se relaciona con inflamación ocular,
Pues en cámara anterior igual puede haber leucocoria, hipopión y sinequias posteriores. Y en el mitrio, pues vamos, en el vitrio, perdón, vamos a ver una densa inflamación celularidad con medios nebulosos que pueden despejar o desarrollar membranas ciclísticas, tracción retiniana y desprendimientos. Bueno, ya como vamos a hacer el diagnóstico, pues es meramente clínico. Hay un granuloma localizado en periferia o en polo posterior. ¿Cómo lo vamos a hacer un diagnóstico definitivo por una serología de toxoplasmosis? Podemos hacer un ultrasonido y un OCT. El OCT dice que nos van a ayudar también para saber dónde está, por ejemplo, este es un ejemplo, dónde está ubicado el, el granuloma. Aquí podemos ver una fotografía de fondo de ojo y en la flecha blanquecita aquí podemos ver que hay una hiperreflectividad y este está subretiniano. También cuando queremos confirmar nuestro diagnóstico o no tenemos, podemos hacer el anticuerpo ELISA, porque este nos puede detectar la Toxocara canis en sangre, humor acuoso o vítreo. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Pues el retinoblastoma, ¿verdad? El retinoblastoma se dice que, pues generalmente, como les mencioné, este va a aparecer antes de los 2 años, pero este tumor presenta un patrón de crecimiento que no presenta un granuloma. Entonces, ¿cómo lo vamos a descartar? Por un ultrasonido o una tomografía. La toxoplasmosis, cuando hay una inflamación activa. ¿Por qué? Esta se puede confundir con una endoftalmitis porque hay mucha vitritis, otras formas de endoftalmitis, uveitis, la retinopatía del prematuro, pero aquí tenemos el antecedente que el niño fue prematuro. El COATS, también la enfermedad de COATS, pero aquí el vitrio no va a haber inflamación y no se va a observar y no se observan membranas epirretinianas en el COATS y en la toxocara es un signo característico también que algunos pacientes pueden desarrollar una membrana epirretiniana. La hiperplasia del vitrio primario persistente. Aquí dice que el ojo va a ser típicamente más pequeño, un microoftalmo. Y la vitreoretinopatía exudativa familiar, y este es más que todo bilateral y pues es familiar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta enfermedad? Pues dice que cuando hay una inflamación activa, lo característico va a ser antielméticos, corticoides orales, tópicos y mediáticos. Por ejemplo, los mediáticos nos van a ayudar a prevenir las sinequias posteriores. Los corticosteroides, pues cuando hay una inflamación, entonces nos van a ayudar cuál es la dosis que vamos a utilizar. Pues el albendazol de 200 miligramos 2 veces al día por un mes. Y si tenemos un edema macular, podemos utilizar, bueno, si tenemos una vascularización coroidea secundaria, perdón, se puede utilizar inyecciones de ranibizumab. Y si miramos la larva, en algunos casos dice que podemos dar un disparo para como eliminarla. Y si hay una persistencia todavía de vitritis o hay un desprendimiento de retina, pues vamos a hacer una vitrectomía parsplana. O el retinólogo va a hacer la vitrectomía. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues lo más importante, pues hay que desparasitar a los cachorritos y una vez que ya nazcan los perritos y la perrita que está gestando, hay que desparasitarlos, pues se dice que no hay que permitir que los niños jueguen en lugares contaminados donde sabemos que se pasean los perritos o hay mucho perro callejero, pues evitar el consumo de carne cruda o muy mal cocida y mejorar los hábitos de higiene en los niños. El lavado de manos es muy importante. Y eso sería como que todo de mi parte. Excelente, doctora. Ah, no puso algo en el grupo. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No sé si tienen aportaciones o preguntas. No está la Eh, doctora, ¿verdad?
Bueno, muy Carlos, buena no sé si clase las tengas dos. algo. Este, de igual como experiencia de justo el tema de la doctora Lorena de toxoplasmosis, hace un año justo en Guate, en Fundazúcar, manejamos una paciente con toxo embarazada en el primer trimestre y fue un rollo porque pues el primer trimestre no les puedes dar nada y traía vitritis, o sea, su visión era 20/20 y bajó a 20/200 con ya la uveitis pues y la manejamos con clindamicina intravítrea. Mejoró, estuvo controlada, le dimos 2 dosis al mes. La segunda ya después ya no supe pues cómo estuvo, pero supe que iba bien. Pero solo como anécdota, el primer trimestre solo está indicado que se puede dar clinda, pues miramicina, que no se puede conseguir, o sea, es muy raro. Entonces, y sí pasa, o sea, es muy frecuente, o sea, más de lo que parece encontrar toxo en embarazadas. Ya si es en el último trimestre, pues no pasa nada, ya se puede dar todo. Pero bueno, espero que le sirva. La verdad, con ese caso, pues nos fue bastante bien con eso. ¿Qué? Eso no es. Carlos, ¿puedes decir lo que tú estuviste en el grupo? Muñoz. ¿Puede repetir que no Que se el doctor escucha? Carlos Muñoz, que comente lo que usted dijo en el grupo, El chat. lo que escribí en el chat. Que ¿les bajas? Ya. Cuando o sea, ya ven que son tres tipos de toxoplasmosis. O sea, la tipo uno, la lesión es congénita y esta es, siempre que veamos una lesión en la región macular mayor a 3 diámetros de disco, siempre va a ser tipo uno. Y la tipo 2 es adquirida y siempre es fuera de las arcadas. Y como había comentado Tony, lo que se da en embarazadas es clinda con Dexa, intravítrea. Y cuando tenemos pacientes, con toxoplasmosis que está, pues ahora sí que es recidivante, se tiene que dar trimetoprim con sulfametoxazol, 2 o 3 veces, a la semana por 1 o 2 años. Eso con ácido folínico, con 15 miligramos de ácido folínico. Trimetope. Trimetropin, ¿cuántas veces dijo él? Dos veces. ¿Cuántas veces dijiste de trimetropin? 3 veces a la semana. Ok. Pero eso es de manera profiláctica, ¿verdad? Y es profilaxis. Eso es cuando vemos pacientes que han tenido, pues ahora sí, varias Ok. Yo Pregunta para, quiero y que la aportar algo, lesión doctora. sea. pregunta para los R1. Ok, los que están acá. O sea, doctora Yaret, dígame cuál es el diagnóstico de toxoplasmosis. ¿Los IgG o IgM? De actividad. IgG. ¿Quiénes están de acuerdo con la doctora Yaret que son los IgG los que hacen diagnóstico de actividad? ¿Nadie más puede decir? Doctora, Raúl, depende. En el congénito, el más específico es el IgA. Y en la etapa aguda son los IgM. Si cronificas correcto, los los IgG, IgM, ¿a qué se refieren los IgG? ¿Qué son? es Estamos hablando de crónico, inmunología. crónico. Ajá, pero Latencia, de latencia. memoria, ¿verdad? También, Memoria ¿verdad? ajá. O sea, si Doctora, a yo ustedes quiero le decir algo rápido. Cuando no hay espérame, respuesta al tratamiento, tienes que pedir sí o sí una PCR de vítreo. correcto, pero tienen que tener en cuenta eso, que le salga los IgG positivos no quiere decir que hay actividad. Podemos manejar profilaxis, pero si no hay ningún signo ni síntoma, observación, ¿verdad? Sí, es Pueden que pasar como yo años lo y mencioné, siempre que va, el IgG, pero no te pusieron atención porque pregunté y no dijeron nada, por eso te sí, yo pregunté. mencioné que el IgG puede estar activo durante muchos, muchos años, ¿verdad? Titulaciones bastante altas, pero sin IgM no reactivo. Bueno, ahí Pero se podré dice que nacer. cuando hay titulaciones altas de IgG e IgM es que se refiere que hay una lesión reciente, que hay una reactivación reciente o una actividad reciente. Correcto. Eso es bien importante porque a veces yo he visto médicos que le dan y no tiene actividad, ¿verdad? Doctora, Decímelo, Raúl, hoy sí.
Hay una cosa importante que considero importante. Nosotros como médicos, al diagnosticar una toxoplasmosis congénita, o bueno, cuando vemos un problema en el fondo de ojo, lo primero que pensamos en algo congénito es en el toxoplasma. Y creo que eso puede ser un error muy importante porque la infección intrauterina más frecuente es el citomegalovirus. Correcto. ¿Por qué Entonces, tenemos que dejar entonces? lo primero que debemos descartar es citomegalovirus, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, por eso hacer un panel, el TORCH, pero en el TORCH no te incluye el citomegalovirus. Entonces, tendríamos que pedir para descartar primero la infección congénita más frecuente, que es el citomegalovirus. Decime cada letra que significa del torch. Toxoplasma, Ajá. sífilis, ¿Cómo? rubiola congénita, que de hecho Ajá. también importantísimo la coriorretinitis ahí en sal y pimienta, a diferencia de tomate y queso que dicen los libros en el toxoplasma. ¿Y qué otra me falta? Ya dije todas, ¿no? O sea, torch no lleva citomegalovirus, seguro. Sí, el AC es de citomegalovirus. O Pues sea, en torch es algunos, toxoplasmosis, otros virus, citomegalovirus y herpes, ¿verdad? Entonces, sí en- lleva torch. Es Torch sí. depende del Sí. laboratorio, pero es debe de ser depende. PDRL, tiene que ser citomegalovirus, Sí. tiene Bueno, que ya ser todos aquí en la VIH, primaria en El herpes Salvador, el torch simplex es el torch, 1, ¿verdad? 2, No sé si rubiola en y México también. toxoplasmosis. Pero mi punto era que siempre en el fondo de ojo pensamos primero en el toxoplasma y eso debería ser un error porque la infección intrauterina más frecuente es citomegalovirus. Ajá, Entonces, intrauterina, muy bien. ¿Y cuál es la enfermedad silenciosa de todas las neuroretinitis? el citomegalovirus. No. Bueno, le pueden decir al... ¿La gran simuladora? ¿Cuál es? ¿R3? No sé, ¿Lorena? ¿Emanuel? Sífilis. sí, Correcto. ¿Quién lo dijo? Tony. ¿Quién lo Doctora dijo? Tony. Va. Sí, es el sífilis. Eso es la gran simuladora. Ok. Bueno, pues léanse bien. Léanse cuál es la forma infectante de eso. El jueves les hago examen. Ok. Y del otro, del síndrome isquémico, pues no hay mucho que decir, obviamente tiene que ver con problemas vascular, ¿verdad? De todo el tracto, literalmente, así como bien lo puso este chico. Doctoras, nada Entonces, más les agregué, bueno, les mandé al chat el tamiz que tiene que hacer cuando las pacientes están embarazadas y hay sospecha de también es endocauterio. toxoplasma. Se los acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Ok, Gracias, Carlos, por... me encantan ustedes dos, se aman demasiado. Ok, entonces nos vemos el día de mañana para la clase y el jueves les voy a hacer examen oral, así como la vez pasada. Creo que ya les hice a ustedes, ¿verdad? Una pregunta por cada uno es suficiente. Sí, doctora, que no fallamos nadie. Bueno, bueno. Vaya, pues chicos, pasen bonita tarde. Buena Gracias. tarde. Doctora, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, buena tarde.